tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra, estamos en vivo y en directo por Unicanal. Varios temas tenemos para tocar esta noche. El primero tiene que ver con la Comisión Bicameral de Investigación. Nosotros preparamos un informe que enseguida vamos a compartir. Le pusimos el título Una violación al principio de separación de los tres poderes del Estado. ¿En qué consiste realmente la Comisión Bicameral que ya tienen sus historias hace 20, 25 años atrás? Nos acordamos de Pancho de Vargas, de Elba Recalde, incluso vamos a hablar acá con el senador Enrique Riera, si no me equivoco, el senador Basilio Nikiforov también. Pues después, ¿qué pasó, verdad? Hoy vuelve con todo la Comisión Bicameral. ¿Cuál es el alcance que tiene y el grado de objetividad que pueda tener cuando una comisión la preside? Por un lado, un senador, quien lo califican como senador Mau, no porque lo digamos nosotros, sino porque ni siquiera fue electo, y por otro lado, cuando ya tiene abiertamente una posición asumida, se espera cierta objetividad del trabajo en la conclusión, por lo menos, que pueda llegar esta comisión. De eso vamos a hablar con el senador Enrique Riera. Y después va a estar con nosotros la abogada Leticia Bóveda, abogada del hoy prófugo de la justicia Darío Messer, para entender un poco cómo funciona todo esto que todos los días escuchamos, cuál era el negocio real de Messer en Paraguay y dónde empieza a ingresar él en los procesos de investigación tanto en Brasil y en nuestro país. Y el otro tema que es muy preocupante, porque le estamos haciendo un seguimiento a lo que ya habíamos denunciado en el programa anterior. Desde la Dirección Nacional de Aduanas confirmaron, porque nosotros pudimos hablar con funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, ellos están convencidos porque tienen toda la documentación que determina la supuesta, digo supuesta porque todavía está a resultas de una conclusión, de una defraudación millonaria de 15 millones de dólares de una empresa importadora de vehículos. Estamos hablando con nombre y apellido. La empresa Censu S.A., vinculada a la familia Michelagnoli. Nosotros accedimos y vamos a mostrar a una nota que lleva la firma del actual presidente de la CADAM, tiene fecha 28 de agosto del 2018, y si bien no lo dice directamente, porque utiliza algunos eufemismos, y en la parte resaltada dice, en la nota que le envía el director nacional de aduanas, entendemos del párrafo anterior que los vehículos, para ser considerados flex, deberán contener como mínimo 85% de alcohol. Tenemos información que se están despachando vehículos que no cumplen con estas especificaciones y obtienen los beneficios de no pagar aranceles aduaneros. Esto lo firma el presidente de la Cámara de Distribuidores Automotores y Maquinarias, CADAM, que es el gremio que nuclea a los importadores de vehículos 0 kilómetros. Lo dice la CADAM. Y tenemos un informe en relación a este tema. ¿Qué es lo que hacen? Traen vehículos que en realidad son nafteros, pero hacen figurar como flex. ¿Y por qué como flex? Porque a partir de un decreto del 2018 tiene arancel cero. ¿Por qué arancel cero? Para incentivar el consumo del biocombustible. Y hay una denuncia que la hacen los propios funcionarios de aduanas en contra de esta empresa. Como mínimo, nos podemos quedar cortos. Se menciona en esa denuncia de una supuesta evasión de ¿cuánto? 15 millones de dólares. Vamos a ampliar enseguida también sobre este tema. Senador Enrique Riera, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa. La verdad que son temones los que anunciaste y yo estoy dispuesto a colaborar desde mi visión en el primero de los temas que planteaste. ¿Te acuerdas de esa comisión? ¿Vos te acordás cuando empezábamos nosotros en última hora con nuestro suplemento juvenil? Pero eran todos los días. Hacía realmente, en principio, la Comisión Bicameral, la famosa CBI, los temas que desde la justicia no se encaraban: rollo tráfico, narcotráfico, robo de vehículos, Pancho de Vargas, Elba Recalde, todo un ruido, pero después eso desapareció. Sí. A mí me dicen, y me estaba fijando en los archivos, porque ya empezó a, no quiero usar ese término, degenerarse,
constituirse. ¿Por qué? Porque ya estaban todos los días en las portadas de los diarios y que se les fue de las manos. O sea, ya tomaban intervención y se tomaban atribuciones que ya no les correspondía. Y eso se desinfló y quedó a un lado. Sin embargo, ahora se reflota. Yo estoy de acuerdo que se creen las comisiones porque eso está contemplado en nuestra propia Constitución Nacional. Pero en este caso, esta comisión que preside el senador Rodolfo Friedman, y ya sé que hablaste bastante sobre este tema, y el domingo pasado en Cara Cruz hicimos una encuesta, el 70% de la gente decía, no hay objetividad en lo que se puede determinar, independientemente a la intención de que se aclare en realidad qué pasa con Messer, si existe o no. Y lo escuchaba al senador Silva Facetti decir, hasta ahora, de todos los que vinieron a declarar, los que se acercaron, los que arrimaron incluso documentos, no hemos encontrado una sola vinculación comercial entre Messer y el expresidente Horacio Cartes. Ni una sola, más allá de la relación de amistad que existe, que todo el mundo sabe, eso nadie esconde, pero ese vínculo de comercial no existe. Y en relación a los supuestos reportes que se fueron borrados o sacados, etcétera, etcétera, en realidad son links de publicaciones periodísticas. Así es. Entonces, estamos armando todo un show, todo un circo que yo decía en un artículo el domingo en La Nación, mientras nos concentramos todos los días, o algunos medios de comunicación todos los días en el tema Messer, aparecen casos de licitaciones dudosas en algunas instituciones públicas. Nuestro sistema de seguridad, como lo decías el otro día, absolutamente vulnerable, como se fugaron estos dos delincuentes del primer comando capital del PCC, y otras cuestiones que tienen que ver con la denuncia, por ejemplo, que hacía un médico hoy del Hospital Regional de Encarnación, quejándose de la falta de insumos para atenderle a un paciente. Él protestó y creo que le aplicaron una sanción. Pero nosotros estamos todos los días locos con el tema Messer y la realidad es lacerante lo que estamos viviendo, senador. Sí, la verdad es que vi el programa Cara Cruz, vi la encuesta, yo creo que refleja la realidad. En honor a la verdad y para poner en contexto y compartir con la teleaudiencia, la Constitución prevé la Comisión Bicameral de Ilícitos. O sea, digamos que desde el punto de vista formal, constitucional, es una atribución del Congreso. Es más, los integrantes de la bancada de Honor Colorado votamos a favor. Las comisiones bicamerales se crean por dos motivos, en mi experiencia y en mi opinión, a la luz de estos 20 años, 25 de la Constitución. El primero es cuando no funcionan los órganos jurisdiccionales o no reaccionan y hay una motivación para intentar colaborar, ¿verdad? Pero con el riesgo siempre de estar pisándose en la tarea que es propia del Poder Judicial, que es, y en la Fiscalía, que es la de investigar y juzgar, la única que tienen facultades para eso. Y en el segundo caso, lamentable y tristemente, muchas de estas comisiones se desvirtuaron porque se convirtieron en instrumentos de persecución política. Yo, para no centrarnos de arranque en esta, te recuerdo, y por más que sea joven, siempre soy un tipo muy informado, yo recuerdo una de persecución a Rodríguez. Rodríguez, que trajo la revolución y trajo la libertad y nos liberó del yugo del electronismo, fue perseguido por la Comisión Bicameral, finalmente no hubieron votos suficientes en aquella oportunidad ni para el desafuero ni para nada, ¿verdad? También recuerdo la Comisión Bicameral que se habló en esta época negra que vos hablas, que también le tocó para perseguir a los oviedistas. En este caso, hay que decirlo, fueron torturados. Enrique González Quintana, si vos le mirás detrás de la oreja, todavía tiene rastros del golpe. Octavio Gómez, como le decimos cariñosamente a Manolo, dirigente de Villa Hayes, y otra gente, el propio Seifar, Apleyar, por el simple hecho de estar en un escenario, en aquella época de esa casa de brujas. Después hubo cosas mucho más espesas. El asesinato a Villar, recordás que vino con el pelo largo, en fin, todo lo que rodeó al marzo paraguayo se utilizó también la comisión. Llegaban a meter un arma en el Parlamento, casi tuvimos una tragedia entre Gonzalo Quintana y creo que en aquel entonces el diputado o senador de Vargas, ¿verdad? Y en este caso particular se crea una comisión liderada por un senador que no le alcanzaron los votos para ser senador, que nunca fue proclamado y que además tiene una aviesa y obsesiva persecución al expresidente, ¿verdad? Y a todo lo que le rodea o al gobierno saliente. Y la comisión fue desde el principio dirigida a intentar probar
lo que el propio integrante Fernando Silva Facetti con honestidad intelectual y jurídica reconoce, ¿verdad? Hay una amistad no negada, pero también es cierto que todas las preguntas van dirigidas. Entonces, el otro día, un poco como senador representante hoy de un sector disidente dentro del Partido Colorado, no oficialista, claramente, con la venia del doctor Querey, senador Querey, le dije yo, puedo hacer una pregunta, creo que no estaba habilitado, pero fue generoso, y le dije al expresidente del Banco de Fomento, a Carlos Pereira, le dije, señor presidente, le quiero hacer una consulta. ¿Cuánta plata y cuándo se depositó este famoso movimiento? Y dice, bueno, cuando yo ya llegué, la cuenta ya estaba abierta, y eso fue en el 2011. Fantástico, le dije yo. ¿Y cuánta plata era aproximadamente? Número redondo, para no divagar, $40 millones o más. Muy bien. ¿Cuánto es lo que se depositó en el Banco Amambay? $2,5 millones. Estaban todos los directivos del banco ahí, listos para responder voluntariamente. De esos $2,5 millones, ¿cuánto se retiró de vuelta? $1,5 millones lo retiró, le dio otro destino, y $1 millón está embargado por la Cenavico en el Banco Amambay hasta hoy, hasta donde yo sé. Entonces le hago una pregunta elemental, bueno, ¿y qué pasó con los $38 millones restantes? ¿Dónde están? Claro. Y él responde con la formación bancaria que tiene, es muy fácil, senador, es cuestión de que la comisión, dice, pida los extractos de cuenta y se va a saber a qué otras instituciones fueron. Entonces, al responderme eso, yo le formulo a Querey un pedido ciudadano y como senador. Le digo, sería muy bueno si la comisión tiene intención de realmente saber qué pasó con el dinero de Messer desde que llegó a las cuentas de Paraguay, al Banco Fomento, preguntar o revisar o solicitar los extractos para ver, y después ya me dijeron que estuvo en el Banco Atlas, en el Banco City, en la financiera no sé qué. Bueno, la pregunta que yo entonces le hice es ¿por qué no están también ahí los directivos de esos bancos y financieras respondiendo para realmente intentar saber cuál es el destino de ese dinero, ¿verdad? O cómo se abrieron esas cuentas? Y lo segundo, obviamente, preguntar por qué, si se lo convoca al expresidente Carter, con quien Friedman tiene una obsesión, ¿verdad? Y además se quedó con la banca, que no es poca cosa. Entonces, obviamente no tiene ni un interés de que retorne. Hay un recurso de inconstitucionalidad presentado en la Corte que no se expide. Y hay una denuncia contra Lugo por abuso de poder y por la violación de las normas constitucionales. Que no se mueve. Que tampoco se mueve. Entonces le dije yo, ¿por qué no le invitan al presidente Lugo, que se apresuró por Twitter a mi colega, el senador, decir que él está abierto a ser investigado y que va a participar cuando lo llamen? Al presidente Franco, que estuvo un año también, al expresidente del BNF cuando se abrió la famosa cuenta, que creo que es de apellido Silguero, y a los directivos de todos los otros bancos para tener no una investigación sesgada en un solo sector y para probar un solo objetivo, sino realmente para que la ciudadanía sepa qué pasó con ese dinero. Y fui un poquito más lejos, ¿verdad? Después ya me puse a atar cabos porque después de mis declaraciones me envían una foto donde está Messer sonriendo con Lula. Entonces dije, yo tengo derecho a pensar, si hay gente que piensa que esta vinculación fue protección política para que Messer haga su negocio, yo tengo derecho a pensar y tengo la obligación de decir, porque para eso estamos quienes representamos a la ciudadanía y estamos amparados en fuero, que el vínculo de Messer y la explosión del caso Messer explotó primero en Brasil, la orden de detención salió en Brasil. Bueno, y se habla de $1.500 millones o más. Y se habla de vinculaciones de Lavallato. Y Lavallato sabemos nosotros que estaba vinculado al manejo de la administración del PT. Y cuando el PT presenta la candidatura a Lula y Lula termina detenido, el Frente Guazú en nuestro país hace un comunicado en octubre del 2018, nuevito. En solidaridad al expresidente con Lula. Entonces tengo yo el derecho a decir, bueno, resulta ser que Messer no tiene un solo amigo que es Carter. Messer también es amigo de Lula. Lula es amigo de PT, de Frente Guazú. Y la pregunta es, ¿habrá venido alguna financiación a través del malhadado Messer a otro sector? ¿Es el único amigo? ¿Por qué no investigamos ese área también? Y que todos tengan que rendir cuentas ante la ley. Ya somos grandes, todos los que firmaron papel, sea el director de la CEPRELAT, sea el director del Banco Fomento, sea quien sea. Pero lo que me molesta es que se le dé cariz
jurídico a una comisión política, integrado por adversarios confesos y declarados políticamente adversarios del movimiento saliente, del gobierno saliente, y solamente están siendo llamados a investigar los vinculados, López Moreira, Fernández Baldovino, los directivos del Banco Baza, luego el presidente Cartes, pero yo no veo que estén investigados de otros bancos y de otras épocas. Parece que Messer apareció justo en el 2013 y solo depositó dinero en Amambay, y eso es falso, y tengo la obligación de decirlo en homenaje a la verdad, porque a veces dicen lo que no le quieren a Cartes o la administración dice, bueno, que se pudra y listo. Pero hay una cuestión que el derecho funciona para todos y la diosa Astrea tiene una venda, porque se le tiene que aplicar a todos. Hoy será por él, el día de mañana puede ser contigo. Yo esto ya aprendí en la época del electronismo, ¿verdad? Y ahora lo que veo es que la diosa Astrea tiene un parche, ¿verdad? Y que ve un solo lado y que se niega a abrir juego. Yo quiero ver que lo llamen a los presidentes de la época. Me encantaría escuchar la opinión de los directivos de la época y también saber dónde más se depositó ese dinero, Jorge. Y después lo otro, ya que mencionaste lo de la justicia, qué importante, y leí declaraciones del juez Alcides Corbetta, qué importante va a ser lo que determine Corbetta. Dependiente, deja de lado el caso Cartes, el caso Messer, pero como precedente. Sí. Él dice, yo tengo 24 años de magistrado, nunca me plantearon una cuestión como esta. Porque resulta que los propios o que los integrantes de esta comisión, el presidente de la comisión bicameral, que desoyó un fallo de la Corte en relación a quién tiene que jurar como senador activo, finalmente termina él mismo recurriendo a una justicia que dice que no cree. Que dice que no cree. Entonces, ¿qué quedamos? ¿O cree en esta justicia o no cree en esta justicia? Al respecto, yo tengo una opinión. Inclusive hice una consulta y estoy autorizado a comentártela porque me parece que es importante. Yo quedé en la duda hasta dónde un órgano político, integrado políticamente por una cámara política de representación plural, tiene facultades para pedir la detención de un ciudadano, por las razones que fuera. Y tenía mis dudas porque la figura del desacato está reservada para el incumplimiento de órdenes judiciales, no para el llamado de una comisión administrativa política, ¿verdad? O sea, no te puedes meter preso a vos si es que la comisión te llama a declarar y vos directamente no te querés ir, ¿verdad? Es casi te diría un acto voluntario. Es más, las decisiones de esta comisión no son vinculantes. Entonces tomé el teléfono y hago lo que hice muchas veces. Le llamé a mi gran amigo, mentor y profesor, el doctor Juan Carlos Mendonca Padre, que vos y yo sabemos que es la Biblia del derecho constitucional. Sin ninguna duda. Y entonces le digo, profesor, le quiero hacer una consulta gratis. Adelante, Enriquito, mi amigo, esto, lo otro, tu padre, bueno, como son estas personas que tienen sabiduría por todos lados. Y le digo, profesor, a mí no me cierra este asunto. Constitucionalmente, la Comisión Bicameral de Investigación tiene facultades para pedir la detención de una persona. Y me dice, no, está buscando mal, me dice, con la sabiduría propia de los grandes. La respuesta no está en la Constitución, sino en la ley electoral. Desde que es electo un ciudadano, ya tiene fueros y tiene la inmunidad de la detención. Y la razón es muy sencilla. Porque si es que una persona es electo intendente, concejal, ministro, senador o diputado, aunque no jure, fuerzas oscuras pueden impedir que asuma o que jure. Por esa razón, al ser electo por el pueblo paraguayo, ya tiene la inmunidad de la detención. Fíjate lo curioso, en el caso que me estás preguntando, no solamente fue electo, sí, ya tenía los derechos electorales adquiridos, sino fue proclamado. Sino que fue proclamado. Y encima convocado por quien no fue electo ni proclamado. Es casi un absurdo, ¿verdad? Entonces le dije, mire, profesor, le tengo que pedir una autorización, ¿verdad? Porque yo tengo una posición asumida, todo el mundo sabe que tengo una camiseta, milito en un movimiento, tengo una posición crítica al gobierno en muchos temas, en seguridad, en el tema de educación, etcétera. Puedo mencionarlo como referencia, puede decirlo, Enriquito, no tengo ningún problema. Entonces, por eso me animo a hablar del doctor Mendonca como una voz autorizada, absolutamente apolítica, desvinculada, sin ningún interés, está de vuelta, escribió miles de libros, claro, porque me parece que puede esclarecer. Y te digo algo más, yo confío en que el doctor Corbetta no va a ceder a las presiones políticas ni mediáticas, porque es un hombre, como dijo él, de 24 años de conducta y en el gremio jurídico se lo considera un hombre con carácter. Por eso yo le decía que el precedente que puede llegar a dejar esto, dejando de lado que hoy sea Cartes, mañana puede ser otra
otro parlamentario, convengamos, con ese mismo ejemplo que dijiste, senador, en relación a cuestiones políticas de por medio, resulta que un senador es electo y se arma una historia para que no llegue a ocupar su banca por diferencias políticas, que de hecho ese es el espíritu, por eso se plantea lo de la figura o lo del fuero a partir o desde el momento en que es electo. Sí, y dado que hablas de diferencias políticas, te digo como una novedad para mí, que leí dos declaraciones de dos referentes muy importantes del oficialismo actual. Uno, el presidente del Congreso, Silvio Velar, y otro, el vicepresidente de la República, y ambos dijeron que el expresidente Cartes no debe ser detenido y que puede declarar por escrito. Me pregunto yo si Friedman actúa solo, si le están sacando la escalera, si realmente se fue de mano, se fue de rosca, le soltó la cadena o actuó solo, o si tiene la venia del presidente o no, porque sobre este tema supuestamente el presidente no se mete en otro por el Estado, aunque dijo que iba a ir a la plaza a celebrar la intervención del municipio de Ciudad del Este, ¿verdad? O sea, en algunos casos se mete y en otros casos no se mete. Y en este caso particular, a mí me cuesta creer que Friedman actúe solo, ¿verdad? Y a mí también me cuesta creer, y tengo que verlo, ojalá que me equivoque, que Querey le convoque a Lugo, que es su jefe político, o que Celeste Amarilla, nuestra amiga la diputada, le convoque a Federico Franco, ¿verdad?, que están generosamente ya a explicar qué pasó con el tema Messer, ¿verdad? Yo creo que porque incluso se llegó a adelantar el senador Fernando Lugo a través de redes sociales, que él no tenía el problema. Yo digo que incluso ambos, tanto Franco, el expresidente Federico Franco y Fernando Lugo, yo estoy seguro que ellos están esperando ser convocados y van a ir, porque sabemos, doctor, senador, que ellos no son el objetivo. Así es. O sea, ellos van a ir porque van a sumar al protagonismo del show armado, porque ellos son actores de reparto en esta historia, no son los protagonistas. No, te voy a dar otro valiente como vos que dice verdad, aunque te debes recibir alguna gentileza por las redes cloacales, como me dijo un amigo el otro día, no le llaman ya redes sociales a algunos, ¿verdad?, por la impunidad digital que hay, ¿verdad? Ayer tuve un reportaje por radio con Javier Panza en creo que la 880, ¿verdad? Y en un momento dado, después de hacer todas estas reflexiones, que no estamos inventando nada, ¿verdad?, porque lo que hace daño es la verdad, no la mentira. Nosotros estamos diciendo verdades sostenidas en hechos concretos que hasta el más simple de los ciudadanos puede entender. Y al final terminó, yo le dije, bueno, a mí me parece que tienen que ser ya sinceros como el PLRA y llamarle Comisión Cartes. No Comisión Messer, porque todo el esfuerzo está para ver cómo se ligan comercialmente. Y el periodista Javier Panza, tu colega, me dijo exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hablar claro, senador, me dice, el objetivo no es Messer, no le importa a los perros el tema de Messer, lo que quieren es agarrarle de algún lado al expresidente Cartes, ¿verdad? Y ojo que si hay razones para agarrarlo, pues lo tiene que agarrar. Pero hasta ahora, cuando lo que decía Silva Facetti, no vemos de todas las entrevistas que hemos hecho, no vimos un solo elemento objetivo que hable de esa vinculación real. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, además hay una carta firmada. Los abogados creemos mucho en los documentos. Cuando vos en una carta, Jorge, firmás, yo, Enrique Riera, me comprometo a contestar todas las preguntas que me haga. Yo te estoy dando a vos rienda suelta. Si realmente querés averiguar la verdad y no hacer un show mediático, a que vos me hagas 1500 preguntas por escrito. Y voy a tener que contestar por escrito, ni siquiera da lugar a interpretaciones o esas verdades verbales que las lleva el tiempo, el viento. No, en este caso él dijo, yo me comprometo bajo declaración jurada a contestar lo que me pregunten. O incluso si hay dudas, se puede enviar otra tanda de preguntas. Otra tanda de preguntas. Porque yo he escuchado incluso algunos colegas que también tienen una posición asumida, porque abierta y alevosamente, a eso se les perdona, pero los que tenemos otra posición asumida somos los condenados al fuego eterno, como dice Roberto Pérez. Sí. Hablan ellos en aras de la transparencia. Corbeta lo tiene que convocar con fuerza legal y que incluso con la posibilidad de que se dé la figura del desacato y la detención, en aras de la transparencia. Yo decía, si hay una negativa en responder a las preguntas interrogantes de la comisión, o como el otro día leía en un diario, decía, Cartes se esconde, entonces yo ahí, pues se entiende. Pero en este caso hay, como usted lo dice,
pero por escrito. O sea, Claro. no hay una intención de rehuir, al contrario, No, de ya- responder todas las preguntas que esta comisión la pueden llegar a formular. Claro, y se compromete a evacuar todas las dudas y por escrito para que vos saques fotocopia, para que amplíes, para que repreguntes, porque acordate que también hay una disposición de rango constitucional donde nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Vamos a suponer la hipótesis de que yo sea culpable y sea convocado, o sea el expresidente, puede ir a sentarse en la comisión y decir, no, como dicen los gringos, no comments, sin comentarios. Usted estuvo tal cosa, sin comentarios. Usted tal cosa, sin comentarios. En este caso particular, él se compromete por escrito y bajo fe de juramento a responder lo que le pregunten. Bueno, entonces yo creo como vos que eventualmente, si es que se niega a participar, a responder, y aún así una comisión política integrada por políticos con una posición asumida, pretenden dar la imagen de imparcial, solamente investigan un sector, un vínculo, una persona, un grupo económico y no los otros, entonces, y a pesar de eso se dice, amparado en un derecho constitucional, porque ¿quién no va a usar la Constitución a su favor si es necesario? Los periodistas se amparan en no revelar su fuente y me parece fantástico, porque si no, no podrían trabajar. Nadie les informaría nada a ustedes, ¿verdad? Y entonces, si vos usas la Constitución para uno, tenés que usar para todos los paraguayos, ¿verdad? Tengo que hacer una breve pausa a la vuelta. Seguimos hablando con el senador Enrique Riera sobre este tema. Ya venimos. Es cierto. Bueno, seguimos en la caja negra a la vuelta. Yo quería que el doctor Enrique Riera vea mi informe que preparamos. Sí, ¿Te animás? métele. Te digo, 6 minutos sobre Métele. comisión bicameral y también los abogados de Messer, que está allá el doctor Rodrigo Galeano, está la doctora Leticia Oga, quiero que vean este material. Pasamos ahora, Natalia, a este informe, por favor. Comisión Bicameral de Investigación, la prostitución de un valioso órgano de la democracia. Juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República sancionada el 20 de junio de 1992. El 20 de junio de 1992, la Convención Nacional Constituyente sancionó la Constitución vigente. Fue la primera de la historia del Paraguay, producto de la deliberación de un cuerpo colegiado electo libre y democráticamente por el pueblo paraguayo. En esta Constitución se recogen principios, derechos y garantías acordes a los estándares más altos de ese momento. Fueron creadas instituciones, además de órganos, que garantizan la convivencia en un Estado social de derecho. Una de las valiosas conquistas de la clase política de la transición fue la creación de las comisiones bicamerales de investigación. Los primeros antecedentes de esta figura aparecen en los primeros años de la democracia norteamericana. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos estableció con respecto al alcance de las investigaciones legislativas que el Congreso tiene autoridad para obligar a revelaciones con el propósito de ayudar a la prosecución de juicios pendientes. En la legislación paraguaya, la figura fue introducida en la Constitución de 1992. El artículo 195 de la Carta Magna establece los principios rectores de esta institución. Lo que dice la Constitución, artículo 195 de las comisiones de investigación. Ambas cámaras del Congreso podrán constituir comisiones conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la conducta de sus miembros, los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares que están obligados a comparecer ante las dos cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación. El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales en materia jurisdiccional no podrán ser investigados. La actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones privativas del Poder Judicial ni lesionará los derechos y garantías consagrados por esta Constitución. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni menoscabarán las resoluciones judiciales, sin perjuicio del resultado de la investigación que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria.
Los jueces ordenarán, conforme a derecho, las diligencias y pruebas que se les requiera a los efectos de la investigación. En nuestro ordenamiento positivo, las comisiones de investigación del Congreso no ofrecen mayor reparo en su plasmación constitucional. Los convencionales constituyentes dejaron consignado en sus comentarios hechos en las comisiones y en las plenarias de la Constituyente los límites dentro de los cuales estas comisiones deberían desempeñar su función. Según se detalla en el libro de memoria de la Convención Nacional Constituyente, el artículo 195 quedó redactado en base a diferentes propuestas que estipulaban con especial énfasis que estas comisiones no deberían realizar funciones paralelas a la jurisdiccional y menos aún desempeñar tareas casi judiciales o cuasi policíacas. Uno de los convencionales constituyentes, el doctor Luis Lescano Claude, en su propuesta ante la plenaria de la Convención esgrimió: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, pueden nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Público para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. En todo el texto constitucional, en las reflexiones de los convencionales y en la ley reglamentaria del artículo 195 de la Constitución Nacional, se observan sin reparos cómo esta institución fue diseñada cuidadosamente, en primer lugar, para investigar asuntos de genuino interés público. En segundo lugar, delimitando perfectamente las funciones de este órgano de las del Poder Judicial. En la actualidad, el Congreso paraguayo procedió a la instalación de la Comisión Bicameral de Investigación sobre el lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer y asociados. La mencionada comisión bicameral está integrada por los senadores Jorge Querey, Rodolfo Friedman y Fernando Silva Facetti y los diputados Celeste Amarilla, viuda de Boxia, Eber Noguera y Basilio Núñez. Al quedar conformada la mencionada comisión, fue electo para presidirla el senador Rodolfo Friedman. La jurisprudencia establece la necesidad de que los legisladores que integren estas comisiones tengan especiales competencias acorde a la naturaleza de los hechos investigados. Esta comisión está presidida por un senador que no es senador, Rodolfo Friedman, ya que no fue electo por el pueblo ni proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Friedman, también sospechado de corrupción, comparte protagonismo con una diputada de oscuros antecedentes por negociar con la merienda escolar en Central, Celeste Amarilla. ¿Qué aval van a investigar negociados de nadie si ellos mismos están denunciados por oscuros negociados? Hasta el momento, esta comisión, integrada por legisladores de dudosa reputación y escasa preparación técnica para investigar delitos financieros, ha hecho un trabajo en paralelo al Ministerio Público, que ya abrió una investigación en torno a los mismos hechos. Las declaraciones de los miembros de esta comisión han tomado características más dignas de un show mediático, en abierta violación al principio de separación de poderes, agregando más elementos a la ya desprestigiada imagen del poder legislativo y a la democracia misma por la falta de seriedad institucional. Bueno, ahí está el completo informe en relación al tema del historiar un poco las comisiones bicamerales. Para ir redondeando, doctor Enrique Riera, y le agradezco que haya venido su gentileza, porque le invité un par de veces y me puso excusas. Pido disculpas al aire. A ver, ¿qué es lo que se viene a partir de ahora? Yo le escuché a Silva Facetti, quien es abogado y que estuvo integrante de la comisión bicameral, hacer un relato, habló 8 minutos y pico y hace paso por paso lo que sucedió en la comisión bicameral. Sé que usted no forma parte de la comisión bicameral, pero vi que estabas acompañando no sé a quién o como oyente estuviste. Sí, me invitaron a participar en un momento dado. El resultado de esta comisión, el otro día, vamos a hablar enseguida con la doctora Leticia Boda, me decía, va a ser meramente la conclusión declarativa. Sí. Sí, porque no es vinculante, como decimos los abogados, no tiene capacidad de coerción, no tiene el imperium que tienen solamente los jueces y en algunos casos los fiscales para obligarte a hacer nada más allá de lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo lo que veo, como decíamos, fuera de cámara, pero sí hago mías mis palabras,
hago mía también las tuyas, en el sentido de que hay una especie de bomba de humo, cortina de humo, de cosas que están pasando, licitaciones millonarias, graves problemas en materia de seguridad, graves dificultades en materia de educación, salud, insumos, etcétera, que sin embargo están en las páginas del medio, en los diarios, pero las tapas son casi, te diría, hace un mes y medio o más, ¿verdad? Este tema. Entonces, ¿cuál es, yo creo, la intención, verdad? Pero es como si se estuviera descascarando, está perdiendo fuerza, se está revelando las falsedades de todas las acusaciones. Cuando vos mirás muy bien esos famosos informes, lo que hacen es citar el link de lo que se publicó en el diario. Hay diarios que tienen posiciones tomadas, respetables, con las que no compartimos, pero están tomadas. Y que llegaban a sacar información falsa. ¿Verdad? Y lo otro son las fuentes de Friedman. Él es el que dice que los documentos están adulterados, ¿verdad? Y entonces, si vos ves la fuente, que creo que es una de las reglas básicas de todo el periodismo, te das cuenta que esto se está cayendo. ¿Qué es lo que creo que se está buscando, ¿verdad? Yo creo que va a terminar en la nada, ¿verdad? Pero también puede suceder que terminada la conclusión en una conferencia de prensa rimbombante, con unos titulares sangrientos, en letras negras, varias tapas, pretendan presionar a los poderes jurisdiccionales que sí tienen facultades para abrir investigaciones y compañía, y a partir de ahí darle manija una vez que la pelota vaya en cancha judicial. La mala noticia para esta comisión es que ya están abiertas las investigaciones. Hay abiertas investigaciones en la CEPRELAT, hay abiertas investigaciones, y por eso hay una orden de captura contra Messer en Paraguay. O sea, ¿qué más es lo que va a aportar esta comisión limitada, integrada por política con visión parcial política, a la investigación que ya se está haciendo? Hay que dejar trabajar los órganos jurisdiccionales con tranquilidad, y como vos dijiste, como todos somos grandes, todos los que firmaban papeles, todos los que tengan responsabilidades, teniendo en cuenta la presunción de inocencia que tiene rango constitucional, que no le gusta escuchar a la gente, ¿verdad? Pero es una realidad, porque hay que actuar por principio, no por las personas o por la simpatía o los gustos. Yo te garantizo que si una de las cuentas hubiese abierto, qué sé yo, un ídolo, Roque Santa Cruz, o Nelson Aedo Valdés, ¿verdad? O nuestro goleador actual, Tacuara, ¿verdad? Nadie hubiese dicho nada, ¿verdad? Pero como hay personas que ejercieron poder y que generan rechazo o admiración en la misma intensidad, automáticamente la gente se deja llevar emocionalmente y se olvida los hechos. Y lo otro, doctor, y cerramos con esto, que a mí también me preocupa, que me decía el otro día un abogado, a nivel internacional lo que estamos proyectando cuando se miran las páginas de los diarios y van a pensar, o sea, la sensación de que acá se lava todo. Bueno, si estábamos nosotros saliendo de la lista gris, vamos a entrar, me decía este amigo, en azul oscuro. Después de esto. Esa sí es una realidad. Nosotros nos damos cuenta de que todas esas tapas también se leen a nivel internacional, como vos leerás El País o Mercurio o lo que fuere, ¿verdad? O Le Monde o Le Figaro. Pero realmente para un organismo internacional que salgan diarios importantes en la tapa, que se filtren documentos confidenciales en plena investigación, da la impresión de que nuestras instituciones, que dicen respetar, hacen agua por todos lados y es una investigación medio por oro, ¿verdad? Si los políticos acceden a documentos que son confidenciales en pleno marco de la investigación, yo hasta le escuché a la nueva directora de la CEPRELAT, que entre paréntesis aparentemente estaba y salió por razones que sería muy bueno también preguntarle, preocupada porque esos documentos confidenciales son investigaciones en curso. Escuché también a gente seria como el doctor Preda, que es un especialista en estas cuestiones, decir, la gente cree que la CEPRELAT es un gran tablero donde cada vez que uno deposita $10,000 más, ¡pam!, dice Jorge Torres, Enrique Ríos depositando $11,000. No es así. La CEPRELAT es una institución limitada en recursos humanos y financieros que recibe 10,000 reportes que hacen los bancos y financieras 90 días después de recibir la información. O sea, vos tenés un perfil, Jorge Torres, que puede mover, por decirte, 30 millones de guaraníes mensuales. Un día depositas 100, tu ejecutivo de cuenta te llama y te dice, Jorge, ¿de dónde sacaste estos 100 palos? Y vos decís, yo vendí la casa o heredé de mi suegra y no podés traer el título de propiedad. Y ahí termina la cosa. Ahora, si vos no traes el título, ellos en 90 días están obligados a reportar. Todavía no quiere decir nada. De los miles de reportes que recibe CEPRELAT, hace una lista de prioridades y esos investiga
porque no es una cosa fácil la trazabilidad del dinero. Ahora, si vos con todos esos indicios armás un escándalo, hizo la tapa de diario y de horarios centrales de televisión con un avieso interés político, entonces obviamente esto creo yo que va a terminar en nada, sí, porque realmente no hay sustento, no hay hechos concretos, no hay papeles, lo que hay es una amistad no negada, ¿verdad? Pero también hay una aviesa visión parcial en la investigación. Te repito, harían un gran bien al país si ahora se dedican a investigar otro grupo económico como un expresidente del Banco Central que a mí me dijo que hubo un movimiento en la cuenta antes que asumiera el presidente Cartes de más de 5 millones de dólares. Y bueno, y que expliquen lo que tienen que explicar. Acá no se habla de impunidad, porque cada vez que nosotros asumimos posiciones críticas contra el poder de turno, que para mí, te diría, estoy entrenado porque en la época de Almopoco vivíamos haciendo esto, claro. Siempre estábamos nadando en contra de la corriente. Yo sé que a veces es más prudente bajar la cabeza, algunos te llaman y te dicen, estás solo, vos poniendo la cara, pero ya voy a morir así. Yo ya digo lo que pienso, defiendo lo que creo, y cuando huelo que hay injusticia, cualquiera sea el beneficiado o el perjudicado, tengo la obligación, porque me indigno, de decirlo con todas las letras, Jorge. Así que yo te agradezco esta oportunidad, este espacio es valiosísimo. Nosotros vamos a seguir defendiendo la imparcialidad de esta comisión política y vamos a exigir de que se le convoque a todos los presidentes, si quieren responder por escrito tienen el mismo derecho, y también a todas las instituciones que recibieron $1 de Messer y que todos expliquen y que la conclusión sea lo más ecuánime posible. Pero repito, no van a lograr el objetivo porque no tienen ni documentos ni hechos concretos de qué aferrarse. Senador Enrique Riera, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, Jorge, gracias a vos y mis respetos a tu gran audiencia. A la vuelta de la pausa hablamos con dos abogados, los abogados de Darío Messer, la doctora Leticia Bóveda y el doctor Rodrigo Galeano. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Evasión con Autos Flex. Gremio de Importadores advirtió a las aduanas sobre millonaria evasión. La Dirección Nacional de Aduanas detectó un millonario esquema de evasión montado con la importación de vehículos 0 kilómetro con motores Flex Fuel, que solo en lo que va de este año ya habría ocasionado al fisco un perjuicio que ronda los $15 millones. La Caja Negra accedió a documentos que demuestran que la propia Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias CADAN remitió una nota al titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, en la que advierte la existencia de posibles irregularidades en la aplicación del decreto que establece un régimen de tributo especial para la importación de autos Flex. La misiva del gremio de distribuidores de vehículos señala que en atención a lo dispuesto en la normativa, los vehículos para ser considerados Flex Fuel deberán contener como mínimo 85% de alcohol. Agrega, tenemos información que se están despachando vehículos que no cumplen con estas especificaciones y obtienen los beneficios de no pagar aranceles aduaneros. De esta manera, se confirma que la propia CADAN estaba al tanto de la posible evasión y el perjuicio generado al fisco con el millonario esquema de evasión montado con la importación de vehículos 0 kilómetro con motores supuestamente Flex Fuel. Incluso la Dirección de Aduanas inició en marzo de este año un sumario a la empresa Census Sociedad Anónima, propiedad de Miguel María Michelagnoli, a raíz de la controversia surgida con la citada firma que ingresó unos 100 vehículos en lo que va del año de las marcas Suzuki y Sanyang, modelo Corando, bajo este régimen. Lo llamativo es que en los catálogos de ambas marcas y en el showroom de la representante no se comercializa ningún modelo con motor Flex Fuel. También en sus manuales de propietario figuran que son nafteros. Cabe recordar que todos los vehículos nafteros toleran hasta 10% de alcohol, pero esto no significa que sean Flex. En uno de los certificados de la marca Suzuki se indica que toleran hasta 10% de alcohol, pero esto no significa que sean Flex, tal como lo señalaba la CADAN. Según datos, desde hace 2 a 3 años, habrían comenzado con esta práctica despachando sus vehículos nafteros como Flex para eludir el pago de aranceles aduaneros.
Los vehículos tipo Flex representan un 28% sobre el total de los 0 kilómetros importados actualmente en el país, y si tomamos en cuenta este promedio, podríamos deducir que en lo que va de este año ya habrían ingresado 5.400 vehículos tipo Flex en el primer semestre. Lo que restaría por determinar es si todos los que declararon como motor Flex lo eran en realidad. Ante esta situación, surgen interrogantes que los importadores de las marcas citadas deberían responder. ¿Por qué se niegan a realizar el test de combustible Flex en aduanas solicitado por los listas? ¿Por qué comercializan en sus showrooms como nafteros si ellos despachan esos vehículos como Flex y en el certificado de nacionalización dice Flex? ¿Saben sus clientes que están comprando un vehículo Flex puesto que ellos lo venden como naftero? Si existiera Flex en estas marcas, Suzuki y Sanyang, ¿por qué Brasil no los importa, teniendo en cuenta que es el mayor mercado del mundo de vehículos Flex? Bueno, y sobre este tema, de hecho, los funcionarios de aduanas, nosotros contactamos con ellos, quienes hicieron la denuncia. Ellos están en una posición de no hacer declaraciones porque hay una investigación abierta que, entre paréntesis, la Dirección Nacional de Aduanas en estos días se tiene que pronunciar sobre este tema. Y a propósito de la nota a la que nosotros accedimos, tiene fecha 28 de agosto de 2018, que tiene, te podemos mostrar, que tiene la firma del presidente de la CADAM, el señor Juan Pecci, que hace referencia, le envía una nota al director nacional de aduanas acerca de la información que también desde la CADAM tienen de que importadores de vehículos, ahí está, importadores de vehículos están metiendo vehículos como Flex cuando que en realidad están metiendo vehículos nafteros. Esto para aduanas, estamos hablando, a lo mejor me quedo corto con el número, de una defraudación de 15 millones de dólares y afecta directamente a una empresa que es la empresa Sensu S.A., propiedad de la familia Michelagnoli. Nosotros inclusive pensamos que hoy iban a venir a hacer uso de su derecho a réplica porque en un principio abogados de esta empresa contactaron con nosotros, pero finalmente no lo hicieron. Lo nuevo de todo esto es esta nota que firma el mismísimo presidente de la CADAM, Juan Pecci, quien hace referencia, dice este párrafo: entendemos del párrafo anterior que los vehículos para ser considerados Flex deberán contener como mínimo 85% de alcohol. En la verificación que hacen los funcionarios de aduanas de los vehículos que venían como Flex, que en realidad no eran Flex, eran nafteros, por lo tanto no pagaban aranceles, porque desde el 2009 hay un decreto que hace referencia al incentivo de la importación de vehículos para incentivar el consumo del biocombustible. Entonces por eso no pagan arancel, tienen arancel cero. Sin embargo, están metiendo, según la denuncia de aduanas, automóviles nafteros. Están metiendo en realidad, pero hacen figurar como Flex y no pagan impuestos. Y hoy hay una supuesta evasión de 15 millones de dólares que uno de los funcionarios de aduanas nos decían que a lo mejor con este número nos quedamos cortos, que podría subir eso a 21 millones de dólares. Tenemos una partecita sobre este tema, lo que dice Roberto Quiñones, director adjunto de la Dirección Nacional de Aduanas. Hay una investigación que se inició justamente a partir de denuncias realizadas por funcionarios. A partir de eso se instruyó un sumario. Hay un sumario abierto por la supuesta comisión de una infracción aduanera de defraudación. El sumario se inició con 43 denuncias, o sea, 43 despachos de importación, en donde la mercadería declarada por el consignatario la misma se acogía a los beneficios de un decreto en el cual el arancel correspondiente a la importación era del 0%. Este decreto tenía a la vista justamente la situación de que el vehículo es Flex y por lo tanto no abonaba ningún tipo de tributo. La denuncia
que se fueron formulando venía a partir de que justamente los denunciantes consideraban de que el vehículo no era flex, por lo tanto no aplicaba ese criterio del 0% y debía abonar 10% en concepto de arancel. Fue así como se fueron acumulando las denuncias. Hay un sumario abierto que está ahora en término de la etapa probatoria y pronto a los alegatos finales. Los denunciantes sostienen de que a partir de la verificación física y documental, a través del manual o los manuales del vehículo, a través también de ciertas peculiaridades como el tanque de combustible y la leyenda que aparece dentro del tanque de combustible, ellos entendían y consideran de que los vehículos no se acogen al beneficio de un vehículo flex, por lo tanto deben abonar. Por otro lado, hay que decir de que estamos en una controversia, estamos en un sumario donde hay dos posiciones contrapuestas y justamente la firma que se mantiene en la posición de que sus vehículos son flex, lo que está realizando conforme al Código Aduanero es garantizando por el eventual tributo y la eventual multa que resulte del sumario. Es decir, los vehículos ingresan al territorio aduanero, pero están avalados o garantizados por la eventual diferencia en cuanto al tributo y también la eventual multa que se produzca en el caso de que sean los denunciantes los que tengan razón en el marco del sumario. Para cerrar este tema, esto se define ahora en un par de días. Incluso desde aduanas nos dicen que la empresa Censu habría contratado a un estudio jurídico vinculado al gobierno, por lo tanto lograron frenar que ya aduanas saque una resolución en contra de la empresa por esta denuncia puntual que hicieron 6 funcionarios vistas de aduanas de la supuesta evasión de 15 millones de dólares que los próximos programas de la Caja Negra le vamos a hacer seguimiento. Doctora Leticia Bóveda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Está la audiencia de la Caja Negra. Rodrigo Galeano, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Ellos son abogados de Darío Messer. ¿Cuándo empieza el caso Messer, la justicia brasileña, a ponerle, a mirarle a Darío Messer y a plantear que él está vinculado en el tema Lava-Jato? Bueno, la orden de detención con fines de extradición proveniente de la República del Brasil ingresa el 3 de mayo del año 2018. A partir de ese momento se le pone a conocimiento evidentemente a la Fiscalía de Asuntos Internacionales. La Fiscalía de Asuntos Internacionales le solicita al juzgado que ordene la detención del señor Darío Messer con fines de extradición. Paralelamente a eso, la fiscal adjunta de ese momento, Alba Rocío Cantero, conforma un equipo investigador inicialmente con los doctores Liliana Alcaraz y Hernán Galeano el 7 de mayo para que inicien las investigaciones. Posteriormente le designa al fiscal René Fernández y el fiscal René Fernández en 24 horas formula la imputación y ordena la detención del señor Darío Messer. Posteriormente, recién la justicia brasilera, un mes después, es decir, en junio del 2018, formula lo que sería el equivalente en nuestro sistema, es decir, formula la imputación en contra del señor Darío Messer. Es decir, la justicia paraguaya fue tan eficiente que en 24 horas supuestamente analizó todos los documentos, el fiscal René Fernández escribió supuestamente en 24 horas 40 páginas y se adelantó un mes a la imputación que se formuló en Brasil. O sea, la imputación se dio antes en Paraguay que en Brasil. ¿Dónde arrancó? Eso es lo más absurdo, porque finalmente la imputación paraguaya se basa en los hechos acontecidos en Brasil, pero ellos le imputan primero que la justicia brasilera. Eso es lo más llamativo. Ni siquiera en documentos, sino en informaciones periodísticas, ¿verdad? Toman las informaciones periodísticas de páginas de internet o de la tele brasilera como hechos ciertos y concretos y con eso el fiscal René Fernández imputa acá en Paraguay, cuando en el Brasil todavía no se había dado una imputación. ¿Y qué es lo que ahora, cuando vemos todas estas declaraciones que hacen diferentes actores del ámbito financiero, ex altos funcionarios de la CEPRELAT, de esta comisión bicameral, ustedes, yo sé que ya llegaron a opinar, creo que vos, doctora, sí, me habías dicho el otro día en la radio, lo de la conclusión. Por un lado, es una conclusión cantada.
Es una condena política cantada, porque durante las declaraciones que se van dando de los diferentes actores que van a declarar a la comisión bicameral, el ex director del Banco Nacional de Fomento fue clarísimo, contundente en cómo se realizaron, cuáles fueron los elementos, cuáles fueron los documentos con los cuales se dio a la apertura de la cuenta del señor Darío Messer en el Banco Nacional de Fomento. Pero no, la comisión bicameral dice, no, esta es una declaración, no le da importancia, no le da relevancia, sino que la descarta. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Pereira es una persona que fue funcionario y presidente del Banco Nacional de Fomento de la época de Cartes. Entonces no tiene valor para la comisión bicameral. Se va el señor Oscar Voidanich, explica también cómo es el mecanismo de la CEPRELAT. No sirve tampoco, y seguro que él luego tiene algo que ver acá, porque borró luego en el informe que dice que hay informes periodísticos que le vinculan a Messer con el señor Horacio Cartes. Prueba contundentísima según la comisión bicameral. Y realmente a nosotros nos parece que esta comisión es una payasada. Es la comisión de la vergüenza y la mentira, como nosotros venimos diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no buscan la verdad real. Ellos buscan una vendetta política. Buscan un camino jurídico para poder iniciar la persecución con la ley al señor Horacio Cartes y a sus allegados. Y acá lo más claro de todo es que ellos desechan arbitrariamente cualquier testimonio que puede ser, vamos a decir, favorable al señor Darío Messer y que finalmente se sustenta en las normativas que se deben aplicar a estos casos. Ellos desechan y dicen que no son creíbles. Pero solamente la que le podría perjudicar al señor Messer, entre comillas, esa es la que ellos aceptan como válida. Entonces, la valoración de por sí es arbitraria y por supuesto que no es imparcial. Además, los miembros de la comisión, ¿cuál es la capacidad, la formación en poder investigar crímenes de índole financiera, ¿verdad? Yo quiero saber, el senador Friedman, ¿verdad? Senador, entre comillas, ¿cuál es su formación para estar a la cabeza de una comisión que investiga hechos tan importantes? ¿Por qué? Porque me imagino que no va a ser Messer el único investigado, porque acá existen muchas empresas, muchos reportes, porque si vamos a investigar todos los reportes que los bancos le hacen a la CEPRELAT, vamos a tener muchas bicamerales, ¿verdad? Porque hay que ver y analizar cuáles son relevantes y cuáles no, porque no le vamos a llenar a la fiscalía de reportes que no tienen razón y que cuyas operaciones pueden ser justificadas de manera rápida y de manera contundente. El senador Querey, ¿qué formación tiene? ¿Cuál es su ámbito de expertise en el tema de lavado de dinero y delitos conexos, como le llaman? O sea, acá hay que ver quién te investiga, porque yo he leído también en la prensa que el senador Friedman ha sido denunciado y va a ser investigado ahora por el tema de la merienda escolar. Aparte de su falta de capacidad manifiesta para estar a la cabeza de una comisión tan importante que investiga hechos tan importantes en teoría, también va a ser investigado. Él también está en la mira de la justicia. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se explica cuando se ve ese volumen de dinero, por ejemplo, depositado en el Banco Nacional de Fomento? Se habla de 40 millones de dólares. El negocio en sí, el cliente de ustedes, ¿cómo él está en condiciones de demostrar de todo ese movimiento de dinero, compras, estancias, todo lo que se menciona que tenía o que tiene en Paraguay? Por supuesto que está en condiciones. Él es un empresario que hace años trabaja en diversos ámbitos y por supuesto que no es una persona que de la noche a la mañana se volvió millonaria, sino que es una persona que ya vino de una familia trabajadora, que tenía un cierto caudal económico. Él empezó a trabajar. Es más, como lo que se le endilga a él como algo negativo es que él supuestamente fue socio fundador de Cambios Amambay en el año 89. Y en el año 89 ya tenía una capacidad económica para invertir en una empresa que en ese momento declaró 800 millones de guaraníes de capital. Es decir, él no es una persona improvisada que de la noche a la mañana se volvió millonaria y con el dinero que no se sabe de dónde provino, vino a ir a Paraguay para invertirlo. Al contrario, él tenía su dinero
en diversos bancos. Todos sabemos que para que vos ingreses el dinero a cada uno de esos bancos, vos tenés que justificar el origen. Vos no podés depositar grandes sumas de dinero o sumas que salgan de tu tráfico normal de depósito. No podés depositar si no justificas el origen. Él en su momento justificó el origen. Y acá lo que se hace dentro de la campaña tendiente a desacreditarlo a él se mezclan las cuestiones. Porque una cosa es Darío Messer como persona física y otras cosas son las personas jurídicas de las cuales él era accionista. Entonces, las personas jurídicas tienen un régimen, la persona física tiene otro régimen. Entonces, ¿qué dice la Fiscalía? Que, por ejemplo, Chay no tenía el suficiente caudal económico para justificar el dinero que había ingresado a sus cuentas. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Y eso consta en los balances que a través de los medios de prensa, inclusive todos pudimos ver. El señor Darío Messer, en su carácter de accionista, le hace un préstamo a la sociedad. ¿Qué implica eso? Que la sociedad en algún momento, cuando se vuelva lo suficientemente rentable, le tiene que devolver ese capital a Darío Messer. Y es por eso que, mientras que la empresa no le empiece a devolver ese capital, esa operación no genera renta. Entonces, evidentemente que no tiene que ser declarada ante el fisco paraguayo. Entonces, acá lo que se trata de confundir, como si fuera que Darío Messer declaraba 4.500.000 de guaraníes en Paraguay, pero le prestaba 18.000 millones a la empresa. Pero en realidad esos 18.000 millones era un dinero lícito que estaba en una de sus cuentas bancarias, que tiene un origen lícito de hace varios años. Y eso es muy fácil de comprobar. Basta con que se le envíe un exhorto al banco correspondiente y el banco va a comunicar y va a explicar el origen del dinero, que es lo que dijo el señor Carlos Pereira, que cuando era presidente del Banco Nacional de Fomento, ellos hicieron las verificaciones correspondientes y todas las operaciones que realizó Darío Messer o las empresas vinculadas a él estaban justificadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Fiscalía se niega a vamos a decir, investigar esa arista del proceso porque es beneficiosa al señor Darío Messer. Claro, y la comisión bicameral rechaza y deja de lado esa explicación que hace el señor Carlos Pereira, el expresidente del BNF. ¿Por qué? Porque no le conviene porque eso no le va a permitir llegar cómodamente a una condena política, que es lo que buscan. Yo me pongo en la posición nomás de la gente. ¿Qué confusión ha de tener hoy cuando... porque incluso de quienes instalan la noticia y quienes formulan las preguntas en la comisión bicameral, yo decía el otro día, porque le escuchaba a los técnicos y se nota que hay un desconocimiento tremendo de cómo funciona el sistema, porque el sistema financiero de por sí es extremadamente complejo, por lo que hablábamos hace rato con el doctor Riera. Yo creía hasta hace poco de que la CEPRELAT andaba con una lupa hurgando los movimientos de dinero de todo el mundo. No. Me decían que la CEPRELAT actúa recién cuando las entidades financieras bancarias hacen un reporte. Y dentro de ese reporte que hace estas entidades bancarias, la CEPRELAT establece otra vez un orden de prioridades de acuerdo al grado de volumen de dinero que se pudo haber manejado sin la justificación correspondiente. Lo que pasa es que acá nuestro ordenamiento jurídico está totalmente desordenado y fuera de foco, porque nosotros tenemos figuras como la CEPRELAT que riñen con otras figuras de nuestro ordenamiento jurídico. La CEPRELAT en realidad debería trabajar con el Banco Central del Paraguay, que es el ente regulador del sistema financiero paraguayo. ¿Por qué depende del Poder Ejecutivo? ¿Por qué tiene que depender del Poder Ejecutivo? ¿Quién le controla a la CEPRELAT? ¿Por qué? ¿Cómo? Es como la Cenavico, es otra figura que depende del Poder Ejecutivo, pero anda de la mano con la Fiscalía. O sea, ¿qué objetividad? ¿Por qué nuestros legisladores no trabajan en ordenar y sanear nuestra normativa nacional? ¿Por qué? Vos tenés la Cenavico que riñe así, de frente con el proceso penal. La CEPRELAT también. La CEPRELAT también, porque quien debe investigar este tipo de hechos, esos reportes que hace la CEPRELAT, tiene que ser la Fiscalía de Delitos Económicos. No es la CEPRELAT, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno,
Bueno, estamos en la caja negra, un poco para ir aterrizando, para tratar de que la gente comprenda. Esta investigación a Messer, caso Lavallato, ¿qué es lo que se presume cuando acá toma intervención el Ministerio Público? O incluso también cuando se instala de que parte del dinero en el escándalo del Lavallato para el pago de coimas o de Brecht y compañía, Messer pudo haber traído plata del Brasil metido a Paraguay, del Brasil. Eso es lo que en realidad no sabemos qué es lo que la Fiscalía piensa, ¿verdad? Porque ¿La Fiscalía de Brasil o de acá? La Fiscalía paraguaya, porque ¿y por qué dicen la carpeta fiscal? El dinero que trajo Messer no vino del Brasil. No tiene nada que ver con el Brasil, está totalmente justificado. Todo vino una parte de Estados Unidos y otra parte de Europa. Entonces, ¿qué tiene que ver el dinero que está acá en Paraguay con el dinero en el Brasil? Solamente el chisme que sale en la prensa o los recortes periodísticos son los que le conectan el dinero brasilero con lo que Messer invirtió acá en Paraguay. Pero en realidad elementos contundentes no hay. Es que finalmente la Fiscalía se fundamenta en, como ellos mismos dicen, antecedentes periodísticos refieren. Y los antecedentes periodísticos sirven para que vos inicies una investigación, pero no sirven como una prueba para sustentar un acta de imputación. Entonces, ¿quién dice antecedentes periodísticos refieren? René Fernández. Entonces nosotros llegamos al extremo en donde una tapa de diario sirve para que se formule una imputación. Y ahí es donde hay una aplicación selectiva de la ley. Porque a Messer lo imputan en 24 horas. Pero a otros le dan espacio, tiempo, meses, años inclusive. Hay más elementos que los que había en contra de Messer, igual no son imputados. O a otros se le imputa, pero no se le aplica la Cenavico. Y a Messer fue al primero que se le aplicó la Cenavico. Entonces, lo que uno presume es que hay una aplicación arbitraria e interesada de la ley para perseguirle a Darío Messer y perseguir sus bienes. Porque no hay otra explicación. Porque la Fiscalía nunca quiso descubrir la verdad real. Porque nosotros hablamos con los fiscales, nosotros le explicamos la situación, le dijimos, Messer puede justificar el dinero que trajo a Paraguay. Y si ellos querían descubrir la verdad, tenían que decir, bueno, investiguemos, ¿de dónde vino el dinero? Bueno, pedimos los exhortos, solicitamos la información a los bancos y que se introduzcan a la carpeta fiscal y se vea que el dinero paraguayo es lícito. Pero ellos se niegan a hacer eso. Entonces, los mismos vicios que tiene la Fiscalía se repiten en la comisión bicameral. ¿Qué pasa? Ellos realizan una interpretación acorde a sus intereses. No importa si la testifical dice una cosa y no importa que la verdad sea una, sino que ellos desechan lo que no les conviene. Y es lo mismo que hace la Fiscalía. Es más, llegamos al extremo en donde la Fiscalía le imputa a prestadores de servicio. Y sabemos que los prestadores de servicio son personas que tienen contrato y que cumplen una función. Uno le puede imputar a un prestador de servicio, pero la Fiscalía le imputa a un prestador de servicio. Y lo más grave de todo es que se van... cómplice. Y en realidad lo imputan como coautores. Claro. Y lo más grave de todo es que se van los fiscales a las audiencias a requerir la prisión preventiva y ellos expresamente dicen, estos eran prestadores de servicio. Entonces nosotros llegamos al punto donde la seguridad jurídica en Paraguay no existe. ¿Y esto a qué nos lleva? Ellos creen que supuestamente al mostrarse duros y cosas de esa naturaleza le dan credibilidad al país. Pero en realidad le restan credibilidad. ¿Quién va a ser el inversionista que va a querer venir a invertir en Paraguay? ¿Quién va a ser el extranjero que va a venir a Paraguay? Si vos compras un bono soberano y después ellos utilizan pretextos para no pagarte. Es más, la comisión bicameral desecha la declaración del propio hermano del presidente de la República, el doctor Benigno López, que explicó perfectamente cómo es la operativa en la compra de bonos. Pero no importa. Ellos le cierran la boca y desechan, dejan ahí al costadito la declaración de Benigno López. Total, no es lo que quiere la comisión bicameral, no es lo que quiere la Fiscalía. Ellos necesitan una condena. Y como dijo mi colega, acá yo si soy parte del gremio de empresarios voy a tener miedo de venir a invertir en este país porque no existe la seguridad jurídica. Nosotros tenemos inseguridad jurídica y la Fiscalía dice, nosotros somos los responsables de la seguridad jurídica. Hoy día, diciembre del 2018, son los responsables de la inseguridad jurídica que reina en el Paraguay hoy día. Por todo esto que ustedes exponen, uno supone, porque yo decía el otro día en la radio, esto se hubiese cortado de raíz, me parece, para no estar, lo que hablábamos hace rato con el doctor Riera, de que todos los días, imagínate este tema, esto creo que es la segunda vez que ustedes están acá, horas le dedicamos al tema Messer, habiendo temas tan urgentes que tienen que ver con la inseguridad, la fuga de estos presos, pero que tiene que ver con la falta de hablaste, insumos, tema de educación.
los fatos en algunas instituciones públicas. ¿Dónde Nosotros está, estamos concentrados. ¿Dónde está el informe de la comisión que investiga los hechos en Petropar? Hasta ¿Hace ahora no. cuántos meses estamos con la investigación en Pero Petropar? no, 4. yo digo para cerrar, digo, esto se hubiese cortado de raíz si el cliente de ustedes, Claro. Messer, venía y se presentaba. La fiscalía le convocaba a través para que venga él a prestar una declaración indagatoria. Se presentaba, agregaba los documentos que la fiscalía se niega a solicitar vía exhorto a los bancos a los cuales debería pedirle informe sobre el dinero que Messer trajo aquí a Paraguay y se solucionaba el problema. Hoy no hay ninguna posibilidad de que Messer se presente en estas condiciones. De ninguna. No No hay- hay la más mínima garantía. Y menos con la comisión bicameral que lo único que busca es una condena. Presión política. Y es una presión política. Es una presión política exagerada. ¿Vos qué crees que va a hacer la fiscalía después de esto? Si todos sabemos que la fiscalía está sometida al poder político. ¿Qué va a hacer después de esto? Por supuesto que va a sostener la hipótesis que sostenga la comisión bicameral. Eso es categórico. ¿Cuál es el elemento, si ustedes accedieron a la carpeta fiscal, más allá de las publicaciones periodísticas, el elemento objetivo que tiene la Fiscalía para sostener la presunción de que se pudo haber cometido lavado de dinero? Los informes periodísticos. Esa es la prueba Pero más hay algo más. contundente. No, esa es la prueba más contundente. Sí, ante la comisión bicameral también los informes periodísticos. ¿Y por qué Brasil, Si ahora y por qué, doctora, hablan y le van a- Brasil, y por le qué van a- Brasil y le abrió van la a- investigación? Pero ¿En base a qué? En los base también hechos- a- Brasil investiga los hechos que ocurrieron en el Brasil. a partir de la delación premiada que hace un empresario. Claro, y esa investigación tiene que correr. El Brasil tomó su determinación, pero los hechos ocurrieron en el Brasil. Eso investiga Brasil. Nosotros estamos hablando acá de Paraguay y lo que ocurrió en Paraguay o lo que no ocurrió en Paraguay. Nosotros no podemos hablar si en el Brasil le condenan a Darío Messer, entonces acá en Paraguay tenemos que condenarle. ¿Cuál es la conexión del dinero de Brasil con el dinero en Paraguay? No hay un solo elemento que pueda demostrar que ese dinero es producto del lavallato. Para cerrar, ¿qué es lo que tiene que darse para que se presente Messer? ¿Qué es lo que acá me están preguntando? Pues me dicen, esto se corta de raíz y se presenta Messer. Pero por esto que ustedes exponen, de que todo lo que se tiene, inclusive no solamente la comisión bicameral, sino también la fiscalía, son solamente publicaciones periodísticas y nada más concreto. ¿Ustedes ven que no hay razones para que se presente? Nosotros lo único que exigimos es que se respete la ley. En este caso, se le atribuyen delitos, en consecuencia tiene derecho a ser beneficiado con medida alternativa a la prisión preventiva y litigar por lo menos con un arresto domiciliario. Eso es lo que nosotros exigimos, porque es lo que dice la ley, es lo que establece la Constitución Nacional. Esa es la garantía mínima que un ciudadano puede exigir. Doctora Bóveda, gracias por su tiempo. Gracias a vos, Jorge. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros en los próximos programas de La Caja Negra se comunicaron con nosotros abogados y representantes de empresas que llegaron a formular denuncias en contra de una millonaria licitación en el Ministerio del Interior para mejorar todo el sistema de impresión de pasaportes y cédulas de identidad. Una licitación de 30 millones de dólares que todavía está pendiente una aclaratoria, la Corte Suprema de Justicia, que una de las empresas perjudicadas planteó, porque hay indicios de que el pliego de bases y condiciones desde el Ministerio del Interior se dibujó para beneficiar a la empresa, el consorcio CDE Propiedad del empresario Javier Gómez Schneider. Todo apunta a eso por lo menos dice la denuncia que hacen las empresas que cuestionaron este proceso licitatorio. ¿Qué es lo que se quiere? Que se abra esa licitación a que participen más empresas y el Estado termine ganando. Vamos a seguir con ese tema en los próximos capítulos de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.